Esta clase va a ser sobre un tema que es llevar, llevar la oscuridad a la luz. En varias partes del texto se nos dice que nosotros confundimos y llevamos la luz a la oscuridad. Esto quiere decir que queremos que venga Jesús a ver nuestros problemas y nos diga, ay, pobrecito, sí, tus problemas son muy reales y yo te los voy a solucionar. Esto sería traer la luz a la oscuridad. Pero Jesús nos pide que nosotros llevemos la oscuridad a la luz. Quiere decir que tomemos todos nuestros pensamientos de especialismo, de odio, de victimismo, de culpa, y no los juzguemos por nosotros mismos, sino que reconozcamos que esta es la oscuridad, entre comillas, que viene a ser el sistema de pensamiento del ego, que ni siquiera es real. Pero llevarlo a la luz quiere decir, yo no sé juzgarlo, lo puedo examinar honestamente, pero no lo puedo examinar solo. Entonces, examinarlo junto con Jesús o junto con el Espíritu Santo es llevarlo a la luz, donde ya no protejo mis pensamientos egoicos, de especialismo, de odio, de culpa, donde puedo ver claramente el sistema de pensamiento que he elegido y ya no lo justifico, ya no lo escondo, ya no me acobardo, ya no lo encubro, y lo que hago es simplemente dejar que Jesús me enseñe cómo interpretar esos pensamientos. Lo que hacemos nosotros muy por lo general es darnos cuenta de que estamos en el especialismo, en el odio, y sentirnos culpables. Entonces Jesús nos dice que el propósito del ego para la culpa es mantener el mismo especialismo. Entonces, si yo me siento culpable por mi especialismo, por mi odio o por mis pensamientos del ego, quiere decir que estoy sosteniendo el mismo sistema de pensamiento, que de hecho la base del sistema de pensamiento del ego es la culpa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es examinarlos, pero no por nosotros mismos, con el Espíritu Santo, con Jesús, con la voz que habla por Dios, el amigo que Dios nos dio, todos estos términos que se le da en un curso de milagros. El consolador que nos dio Dios, el hermano, el amigo, el guía, el maestro, todos estos términos los escriben con mayúscula porque se refieren al Espíritu Santo. Y Jesús cumple la misma función del Espíritu Santo. Así que llevar la oscuridad a la luz es simplemente mirarlo junto con Jesús, mirarlo y no hacer nada más. Esto lo hemos dicho muchas veces. Voy a silenciar los micros por mientras. Si alguien necesita preguntar algo, lo puede activar. Jesús nos dice muchas veces que nosotros estamos locos, confundidos. Y este tema lo hemos visto muchas veces. Nosotros no sabemos juzgarlo por nosotros mismos. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente mirarlo y no juzgarlo por nosotros mismos. Miramos el ego de nuestros hermanos y no lo juzgamos por nosotros mismos. Miramos nuestro propio ego y no lo juzgamos. No atacamos, no justificamos, no ponemos defensas ni disociaciones. Todo lo que hacemos es simplemente hacerle un espacio en nuestra mente a Jesús para que Él lo interprete por nosotros. Hacerle un espacio quiere decir, esto es como el famoso párrafo 7 de la lección 189 que hemos citado muchas veces, donde vacío mi mente de todo lo que creo que es bueno o malo, lo que es cierto o falso, de todos los conceptos de ataque, defensa, de temor, de todo. Dejo a un lado este curso, dejo al lado todo el mundo y con las manos completamente vacías, esto es una metáfora, quiere decir, con la mente vacía de juicios y de concepciones, con la mente totalmente vacía, voy a mi Dios, voy a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo. Lo que hago es simplemente me doy cuenta que he querido juzgar las cosas por mí mismo porque tenía un propósito para esto. El propósito era mantener la idea de separación en mi mente. Este propósito es maquiavélico, desquiciado, calculador, manipulador. El propósito del ego no es verdad, así que no hay razón para tenerle miedo. Lo que sí tenemos que examinar es lo cruel que es el ego en nuestra mente, que nosotros hemos elegido y nosotros nos inventamos, hacernos totalmente responsables de ello, pero no culpable, porque no ha tenido efectos reales, no es real, es solo una diminuta loca idea. Entonces, lo que hacemos es, cada vez nos vamos a ir acostumbrando más con la práctica a mirar la diminuta alocada idea en nuestra mente y reírnos tiernamente, darnos cuenta, sí, tengo pensamientos de asesinato, de ataque, de odio, tengo pensamientos de destrucción o de autodestrucción, de culpa, de angustia, de frustración. Tengo todo eso en mi mente, pero no es real. Y la única manera de darme cuenta de que no es real es examinarlo honestamente. Examinarlo honestamente es no juzgarlo por mí mismo. Mirarlo es como la línea sobre el perdón que sale en el libro de ejercicios. El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada.
simplemente observa, espera y no juzga. Esto es llevar la oscuridad a la luz o hacerlo de la mano de Jesús. Este es el mismo concepto de una clase anterior que hicimos sobre tomarle la mano a Jesús. Es exactamente lo mismo. Dicho con otras palabras, llevar la oscuridad a la luz es tomarle la mano a Jesús. Y estos son simplemente conceptos metafóricos. La idea de un curso de milagros es tomar todos estos símbolos, todas estas metáforas, para dirigirnos hacia más allá de ellas, hasta la experiencia de paz del instante santo, de concretar el perdón. La experiencia solo se da con esta pequeña dosis de buena voluntad que nos pide Jesús, esta leve disposición, este simplemente reconocimiento de que yo estoy equivocado y no me voy a condenar por eso, porque no ha sido un pecado, pero estoy muy equivocado y acepto una corrección, acepto que se me corrija, acepto que se me dé la respuesta. Simplemente ya no pongo resistencia a la simple verdad, observo la oscuridad en mi mente y la llevo a la luz, y llevar la oscuridad a la luz quiere decir que reconozco que tal oscuridad no existía, era solo una ilusión. Como el comienzo de la dinámica del ego, que no debemos abrumarnos, atormentarnos por examinar las ilusiones. Son solo ilusiones, no son peligrosas. Mi odio no es peligroso, no ha hecho nada porque ni siquiera existe. Mi culpa no es peligrosa. Mi frustración, mi asesinato, mi crueldad, mi perversión, todos esos pensamientos que están en mi mente no son peligrosos, no son peligrosos realmente porque no le han afectado en absolutamente nada a Dios ni al Cristo, que es mi verdadero ser. Así que siempre estamos a salvo, tengamos los pensamientos más horribles del ego en nuestra mente, de asesinato, destrucción, violación, terrorismo, todos esos pensamientos los tenemos en una parte ilusoria de la mente. Pero tengamos todo eso en mi mente, en nuestra mente, no hace nada, no le afecta en absolutamente nada a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a nuestro verdadero ser, el Cristo. Pero lo que sí es importante es examinar, no subestimar la culpa inconsciente del ego, no subestimar el odio, no subestimar lo desquiciado de nuestro sistema de pensamiento, porque viene a representar lo opuesto al cielo. No existe un opuesto al cielo. Por eso es que el ego no existe. Pero el ego es una ilusión que viene a representar lo que sería lo opuesto a la perfecta unidad y paz de Dios. Viene a representar guerra, destrucción, matanza, división, separación. Esto es lo que viene a representar. No es real, así que no hay un peligro real. Pero mientras yo no lo examine, secretamente e inconscientemente creeré que sí es real y sentiré que me afecta. Y luego voy a negar que siento que me afecta y voy a decir soy muy feliz en este mundo. Pero Jesús nos pide que reconozcamos que no somos felices en este mundo, que somos tremendamente desdichados e infelices. Cuando reconozcamos esto, vamos a comenzar a examinar el odio en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que cada vez que tenía angustia, incomodidad, depresión o una leve punzada de disgusto, era mucho odio. Y bajo ese odio hay mucha culpa. Jesús quiere que veamos todo el odio y toda la culpa para que nos demos cuenta de que eran ilusiones y que nosotros creímos que eran reales y luego las ocultamos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es examinar con calma, tranquilamente, las ilusiones en nuestra mente junto con Jesús. Esto sería llevar la oscuridad a la luz. Esto sería tomar todos mis pensamientos de odio, de asesinato, de perversión, de abuso, de ganas de yo sobresalir, de ser especial, de derrotar a los malos y yo ser el héroe, o de ser la indefensa víctima. Todos estos pensamientos, estos deseos desquiciados de algo imposible, míralos en mi mente con total tranquilidad. No sentirme la víctima, no responsabilizar a nadie allá afuera, no responsabilizar absolutamente nada. Nada es responsable de mi desdicha, nada. Ni mis hormonas, ni los astros, ni mis ancestros, ni mis papás, ni la crianza que me dieron cuando niño, ni la sociedad, ni la religión, ni el gobierno, ni el planeta, ni los extraterrestres, nadie, nadie es el responsable de cómo yo me siento. Yo he elegido sentirme así. Yo soy el soñador del sueño. Este es una de las metas que se propone alcanzar este curso. Darme cuenta de que yo soy el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Soy yo el único que ha elegido al ego. Nadie lo elige por mí. Soy totalmente responsable. Ahora, esto nos provoca pavor, nos provoca pánico, hacerme responsable, porque todavía creo que es real. Todavía creo que realmente le hizo un daño a mi Padre Celestial o a mis hermanos o a mí mismo. Entonces, no quiero hacerme responsable, no quiero tomar esta oscuridad y llevarla a la luz porque pienso que es real esta oscuridad. Entonces, cuando Jesús nos pide que llevemos la oscuridad a la luz, Él nos lo pide con el único propósito de que nos demos cuenta de que tal oscuridad que estamos llevando no existe,
No es real, es solo una ilusión, es falso y no ha tenido efectos reales jamás. Siempre el Hijo de Dios ha estado a salvo, siempre. No hay ningún segundo en toda la historia del tiempo en que el Hijo de Dios haya estado realmente en peligro. Jamás. Y todos, sin excepción, todos somos el Hijo de Dios. Todos somos el Cristo, porque el Cristo es uno solo. Nosotros creemos estar divididos, pero seguimos siendo una solamente, un solo espíritu. Así que esto es todo lo que tenemos que hacer y esto es lo que vamos a seguir repitiendo siempre. Examinar honestamente junto con Jesús. No lo hagas solo. Esto es lo que nos decía Ken Wapnick. Todo lo que tienes que hacer es no hacerlo solo. Y citaba esta línea cuando Jesús nos dice, cada vez que has tenido miedo es porque has decidido ir sin mí. Y sabemos que Jesús es una metáfora, es un símbolo, no es el barbón de pelo largo, con túnica y sandalias. No nos estamos refiriendo a eso con Jesús, sino a un sistema de pensamiento correctivo que es el Espíritu Santo. Es simplemente una respuesta amorosa y bondadosa de un pensamiento en nuestra mente pacífico que nos dice, tú eres santo e inocente y no has hecho nada, y tus hermanos siguen siendo santos e inocentes, tal como Dios los creó, asimismo tú, y son uno solo, y están en el amor de Dios, y estás soñando, no ha pasado nada real. Así que estate tranquilo, con calma, que lo que estamos examinando son tonteras en tu mente, pero tienes que mirarlas para darte cuenta que son tonteras y siempre estuviste a salvo. Esto es Jesús. Jesús representa el Espíritu Santo, que viene a representar la idea de la expiación, el principio de la expiación que dice, el hijo nunca se separó del padre. Es una diminuta locada idea de un chiste ridículo. Jesús se ríe dulcemente de eso, porque sabe que el hijo no se ha separado del padre, que no hay una división entre causa, que es Dios, y el efecto, que es su hijo. Y aquí escribimos causa con mayúscula y efecto con mayúscula, distinto a la causa y efecto que nos inventa el ego. Entonces, tomar todos estos pensamientos de oscuridad y llevarlos donde Jesús o donde el Espíritu Santo quiere decir arriesgarme sin acobardarme a mirar en mi interior. Hay una sección que se llama el miedo a mirar adentro, el miedo a mirar en el interior. Y ahí nos explica que es como si hiciéramos un trato con el ego, donde el ego nos dice, no mires por ningún motivo adentro, porque te vas a pillar con el monstruo horrible, el demonio que tú eres lo horriblemente pecador, asquerosamente culpable que eres, así que no te adentres ahí en tu mente, mejor búscate problemas afuera, échale la culpa a los demás, esta es la solución que nos da el ego. Y hablamos del ego en tercera persona simplemente para examinar el sistema de pensamiento, porque secretamente yo soy el ego, no hay un ego como separado de mí, soy yo el que se inventó un sistema de pensamiento y una identidad falsa de algo imposible, una identidad de separación, y es imposible la separación. Así que yo como Itzaro, como cuerpo, con esta figura y esta ropa, no existo. Nunca existió. Yo como esta personalidad, con esta vida o con las vidas que he tenido anteriormente, nada de eso existe. Entonces, esto es lo único que quiere Jesús a que aprendamos. Nada de lo que yo me inventé es real, pero yo me lo inventé. No me lo inventó un ego allá afuera, no existe un ego allá afuera. Soy yo el que decidió creerse ego y no existe el ego. Pero tengo que mirar toda mi invención que abarca gran parte de nuestra mente. No es real, pero tenemos que examinarla minuciosamente. Así que por eso es que no tenemos que subestimar la culpa inconsciente, el odio, el especialismo y el victimismo. No debemos subestimar todo lo que abarca el ego en nuestra mente. Tampoco tenerle miedo, simplemente mirarlo tal como es. De hecho, aquí tengo abierto el libro en una línea, que antes citaba mucho, ahora hace tiempo no la había leído, pero es de la sección Esto no tiene por qué ser así. En el capítulo 8, párrafo 8, voy a comenzar leyendo este párrafo. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido para regocijarte y cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego. Aquí nos habla Jesús claramente. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea esto. Vigila tu mente
con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Es decir, vigilar atentamente todos los pensamientos de especialismo, de odio, de victimismo y de culpa, y rechazarlos. Cuando Jesús habla de rechazarlos, jamás está hablando de atacar, porque eso estaría haciéndolos reales, simplemente dejar de elegirlos. Esto es rechazarlos. Darse cuenta de que ni siquiera son reales y no sirven para nada porque no existen. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se te interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Y aquí viene la línea que siempre citaba. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Así que esto es llevar la oscuridad a la luz o tomarle la mano a Jesús. Tomar el ego, mirarlo junto con Jesús y que Jesús nos diga, ese ego no existe y nunca ha existido. Tú creías ser eso, pero lo que creías ser no existe. No solo tu cuerpo y tu mundo no existen, el sistema de pensamiento en tu mente, la idea que le dio origen a tu mundo y a tu cuerpo y a tu personaje y todo lo que crees ser, no existe. Así que nunca tuvo un origen real este mundo, este cuerpo, los cuerpos de mis hermanos, los planetas, los astros, nada de eso nunca existió. Y esto es lo que nos aterroriza. Tener que llevar la oscuridad a la luz es darme cuenta de que ni mi cuerpo existe, ni mi personalidad existe, ni los cuerpos de mis hermanos, ni mi casa, ni mi planeta, ni mi universo, ni las energías, ni los chakras, ni los astros, ni los seres de otros mundos, nada de eso existió jamás. Pero sí el contenido en la mente de cada uno de esos personajes sigue siendo el Cristo. Sí, seguimos estando a salvo, siendo un solo ser, un solo espíritu, el único Hijo de Dios, a salvo en el amor de Dios. Así que es tremendamente simple, como hemos leído muchísimas veces al comienzo de la simpleza de la salvación, solo la verdad es verdad, la mentira es mentira. Si uno pudiese reconocer esto del todo y de corazón, estaría tremendamente tranquilo, pacífico, a salvo, con una mente llena de bondad y de aprecio. Pero lo que estamos examinando es toda la oscuridad, entre comillas, porque no es real, toda la oscuridad que hemos ocultado en nuestra mente, y esa oscuridad es culpa. Luego la negamos, la proyectamos y se transforma en odio, y luego ese odio lo ocultamos nuevamente, y nos ponemos las capas de especialismo espiritual, donde yo digo, es que no, si yo no les odio, yo no tengo tanto odio, yo no sería capaz de hacer eso. Entonces viene Jesús y nos dice, si eres muy capaz porque tú has inventado todo este mundo perverso, tú tienes todo un sistema de pensamiento de asesinato, destrucción, abuso, y todo eso tú te lo inventaste, pero no es real. Esta es finalmente el alivio, el consuelo que nos da Jesús con su curso, el consuelo que nos da este sistema de pensamiento correctivo. Si tú tienes un sistema de pensamiento, nos diría Jesús, perverso, lleno de pensamientos de ataque, de odio, de rencor, de culpa, de angustia, de incluso de destrucción, de matanza, de asesinato, todos esos pensamientos están en una parte oscura de tu mente, pero no son reales, son ilusorios. Esto es lo que estamos examinando con total calma. Sí, tengo mucho odio, mucho rencor todavía. Pensé que ya había perdonado mucho, pero todavía quedan capas más profundas de dolor, de odio, de ganas de matar, de pensamientos de, de perversión, de abuso. Todo eso está en mi mente, pero no es real. Este es el consuelo que nos da Jesús. Nos dice, sí, y en la mente de todos tus hermanos sigue estando eso. Quizás, por supuesto, hay algunos que ya están iluminados y han deshecho todo el ego en su mente, toda la culpa inconsciente y no tienen eso. Pero la gran mayoría, el 99,999% de todos tus hermanos, nos diría Jesús, tienen odio y asesinato y destrucción y pensamientos de ataque y de autoataque en su mente. Pero no ha sido un pecado porque no ha tenido efectos reales. Este mundo es un sueño. Y así que todos tus pensamientos en tu mente, todos tus pensamientos de ataque, de oscuridad, son parte del mismo sueño. No son reales, no conllevan un peligro real.
Tu verdadero ser, tu espíritu está a salvo siempre. Nada le puede dañar. Y tu fuente celestial, tu Padre celestial, tu Dios, está a salvo. ¿Cómo podrías dañar a Dios? Y tú que eres el Hijo de Dios, ¿quién te podría dañar? Esto es lo que nos viene a decir Jesús. Esto es lo que él descubrió. Se dio cuenta de que él no era Jesús como cuerpo o como personaje, era el Santo Cristo, el Hijo de Dios que somos todos. Todos somos un solo ser. Esto es lo que se dio cuenta y despertó del sueño, se iluminó o ascendió, como queramos llamarle, se dio cuenta que siempre estuvo a salvo en el amor del Padre. El Padre es una metáfora, sabemos, no es un hombre, es simplemente una fuente de amor creador. Así que llevar la oscuridad a la luz es simplemente ser honesto. He dicho muchas veces anteriormente que llega a un punto en el estudio de un curso de milagros o en el estudio de cualquier camino espiritual donde todo lo que queda es ser honesto, ya no sabemos la teoría. Ya sé que todo lo que tengo que hacer es perdonar y reconocer que mis hermanos no me han hecho nada, que esto es solo un sueño, que ya seguimos, ya somos el Hijo de Dios, seguimos estando a salvo, todos en el amor de Dios y no ha pasado nada, no hay nada que hacer, absolutamente nada. Pero lo que quiere Jesús que entendamos es que por mientras que creo estar aquí en este mundo, que es solo un sueño, tengo que seguir una vida normal. El hecho de que esto sea solo un sueño no quiere decir que me quede sentado todo el día sin hacer nada. Puedo seguir criando a mis hijos, trabajando, estudiando, haciendo labores, lo que sea que sea útil por mientras en este mundo. Pero por mientras ocupo todos esos escenarios en mi mente para llevar a la práctica el perdón, donde ahora puedo examinar toda la oscuridad, todos los pensamientos de ataque que tengo contra mis hermanos y darme cuenta que están injustificados. Jamás han estado justificados los pensamientos de ataque hacia mis hermanos. Y los pensamientos de autoataque, que es el auto-odio o la culpa, jamás estuvieron justificados. Todo lo que tenía que hacer es simplemente mirar esto junto con Jesús y darme cuenta, nada excepto el perdón está justificado, porque el perdón reconoce que mis hermanos no me han hecho nada. El perdón reconoce que sigo estando a salvo en el amor de Dios, que todos mis hermanos están a salvo en ese amor de Dios. Podríamos decir que todo el estudio del curso se resume en esto, mirar la culpa inconsciente y llevarla hasta el pensamiento de expiación que me dice tu culpa no existe. Esto es lo mismo que esta línea que estábamos citando aquí, donde Jesús nos dice, al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Entonces no estamos luchando contra un ego real, no estamos intentando destruir el odio en nuestra mente o destruir la culpa en nuestra mente. Lo que estamos intentando hacer es mirarlo junto con el Espíritu Santo o junto con Jesús o el Maestro interior, el nombre que queramos ponerle, y darnos cuenta de que nuestro ego no existe. Pero esto también es lo que tenemos que tener muy claro. Si bien el ego no existe, nosotros sí creemos que existe. Y esta creencia está muy enterrada en el inconsciente. Y esto es lo que estamos examinando. Estamos examinando cuánto yo creo que existe un ego en mi mente y luego me da miedo, me siento culpable y lo oculto. Entonces, si supiéramos de antemano que el ego no existe, lo podríamos examinar con total tranquilidad. Esto es elevarse sobre el campo de batalla, es decir, tengo culpa, tengo odio, tengo victimismo, tengo pensamientos de perversión, de abuso, de asesinato, de destrucción, pensamientos macabros, pensamientos totalmente manipuladores, calculadores. Sí, ya, todo eso está en mi mente. Lo que nos pide Jesús es que lo miremos para darnos cuenta de que no es real. Esto es llevar la oscuridad a la luz en lugar de llevar la luz a la oscuridad. Por lo general, lo que hacemos por mucho tiempo cuando llevamos un camino espiritual, no solo con un curso de milagros, sino con el budismo, Hare Krishna, el Tao, o la Advaita, o cualquier camino espiritual, lo que intentamos secretamente hacer es traer la luz a la oscuridad. Esto quiere decir hacer como si el ego fuera real y pedir ayuda a Jesús para que nos diga, sálvame de este ego o sálvame de los egos de mis hermanos. Entonces Jesús no va a hacer nada porque Jesús ni siquiera ve el ego, lo ve y sabe que es una ilusión, no es real, así que no le da importancia al ego. Jesús no viene con una espada y un escudo a combatir contra el ego o con el diablo o con un demonio. Jesús sabe que no existe nada contra lo que combatir. No hay nada más que el amor de Dios, es solo una ilusión en nuestra mente que no tuvo efectos reales, que no ha pasado nada. Siempre hemos estado totalmente a salvo y esta es una de las ideas que más nos cuesta aceptar o entender de lleno.
siempre hemos estado 100% completamente a salvos, libre de peligro. Ayer lo estuvimos, hoy lo estamos, mañana lo seguiremos estando. Desde el comienzo de la ilusión, porque la ilusión es solo una ilusión, no es real. ¿Por qué tenerle miedo a lo que es un sueño, una ilusión? Dentro del sueño pareciera como si hubieran pruebas tangibles y tenemos testigos de que hay destrucción, matanza, muerte, enfermedad, pandemia, que alguien me trató injustamente, alguien me traicionó, me estafó, me robó, me quitó algo, me dañó, me golpeó. Entonces nuestro ego nos dice, sí, todo eso es muy real y tienes pruebas tangibles, mira cómo te está golpeando, mira cómo te está gritando, mira lo injusto que ha sido, no te pagó el dinero que te debía, no te regaló lo que te prometió, mira cómo te tratan injustamente. Tú eres realmente un cuerpo, eres solo este saco de carne y huesos y te puedes morir si no comes. Te puedes morir si no respiras o si no bebes agua o si no tienes una pareja a tu lado. Te puedes morir si cualquier cosa le pasa a tu cuerpo porque tú eres tu cuerpo. Y todo esto nos dice el ego. Entonces Jesús nos dice, tú no eres un cuerpo, no puedes morir, no puedes ser dañado, ya estás a salvo en el cielo, en el amor de tu Padre. Ahí no hay cuerpos, no hay figuras, no hay separación, no hay visibilidad, no hay imagen, no hay percepción, no hay nada que se pueda tocar, ver, oler, nada de eso. Los sentidos los inventamos nosotros como ego. Así que esta es una de las ideas que más nos cuesta aceptar. Y es por esto que insistimos en traer la verdad a la oscuridad en lugar de llevar la oscuridad hacia la luz, en vez de llevar lo falso hacia la verdad. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos y decir, yo no sé juzgar mi cuerpo, el de mi hermano, los acontecimientos, lugares, escenarios de este mundo, de este sueño. No sé juzgarlos. No sé qué es real, no sé qué es mentira, pero estoy dispuesto a que se me enseñe, a que se me diga. Esta es la pequeña dosis de buena voluntad, la leve disposición a aprender. Esto es llevar la oscuridad a la luz. Es darme cuenta, la manera en que yo he tenido de pensar no me ha traído paz. Yo creo que soy este cuerpo, pero no he tenido paz teniendo este cuerpo. Lloro, me siento con angustia, me siento enfermo, cansado, tengo odio, tengo resentimiento, tengo culpa, por sobre todo mucha culpa. Todo esto porque me he creído un ser especial, separado, distinto. Yo soy yo, tú eres tú. Entonces, esta es la idea de separación que nos lleva luego a la idea de pecado, de culpa, de miedo y luego de proyección, de ataque, de odio. Entonces, esto es lo que nos pide Jesús, que lo examinemos con calma. Y Jesús no nos está condenando por tener ego. Jesús nos está diciendo que ni siquiera tenemos ego porque no existe, pero tenemos que mirarlo para darnos cuenta de que no existe. Nuevamente, esta línea. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Esta es, en resumen, la idea, el principio de expiación. La expiación no es que yo realmente soy un pecador y tengo que pagar por mis pecados. Eso no es la expiación. Aquí Jesús en un curso de milagros nos aclara que la expiación es simplemente la idea, el reconocimiento de que no he hecho nada y que los pecados no existen, que la culpa no existe, que soy el santo hijo de Dios, que todos mis hermanos son el santo hijo de Dios y que todos están perfectamente a salvo en el amor de Dios, que no ha pasado nada, no hay nada que resolver, no hay nada contra lo que combatir, esto es solo un sueño. Pero también Jesús nos viene a decir que nosotros creemos mucho, mucho, estamos muy sumergidos en el sistema de pensamiento del ego. Creemos mucho que el ego es real, que la culpa es real y luego lo ocultamos. Y luego nos hacemos creer que tenemos una vida normal donde puedo ser feliz. Secretamente no soy feliz, soy desdichado y depresivo, pero intento mantener un personaje, a duras penas, un personaje eh, tristemente feliz que sonríe para las redes sociales, que demuestra que tiene una vida feliz, y lo cierto es que por dentro me siento horriblemente desdichado. Esto es lo que nos pide Jesús, que miremos honestamente y no nos sintamos culpables, no nos agobiemos, porque nuestro verdadero ser, el Cristo, ese espíritu, sí es feliz, porque es la felicidad misma, es el hijo de la felicidad, de la fuente de felicidad que es Dios. Así que podríamos examinarlo por capas. Primero está la verdad del Cristo, el perfecto espíritu que somos, totalmente feliz, pacífico, gozoso y bondadoso. Luego nos inventamos un ser ilusorio, que es la pequeñez del ego, que conlleva culpa, la idea de pecado, que no es real.
conlleva la creencia en el pecado, la creencia en el miedo, en el castigo, y luego en la proyección, proyectamos esta culpa afuera y sentimos odio, resentimiento, luego lo ocultamos y decimos, si no, no siento odio, pero secretamente sí. Entonces, todas estas capas son las que tenemos que examinar honestamente para luego llegar profundamente a la culpa inconsciente y ver más allá de ello, mirar más allá del ego, hasta darnos cuenta de que nuestro verdadero ser estaba a salvo. Yo no puedo llegar simplemente y decir, soy el hijo de Dios, estoy a salvo, porque no he examinado mi ego, no me he dado cuenta de que mi ego no es real. Es decir, yo teóricamente puedo saber si el ego no existe, soy estudiante de un curso de milagros y Jesús me dice que el ego no existe, así que ya estoy a salvo. Entonces al rato pasa cualquier cosa y me siento angustiado, culpable o rencoroso. Entonces Jesús nos dice, no te lo tomes, no lo subestimes al ego, no subestimes cuánta lealtad le tienes al ego, cuánta devoción le tienes al sistema de pensamiento del ego, cuánta fe tienes invertido en él. No lo subestimes, tampoco te sientas culpable porque no ha tenido efectos reales, pero tienes que mirarlo, tienes que tomar esa oscuridad y llevarla a la luz, tienes que tomar lo falso, lo ilusorio y llevarlo a la verdad. Y es ahí donde se desvanece. Y desvanecer la culpa quiere decir reconocer que no es real. Solo se puede deshacer lo que no es real. Lo que es real no se puede deshacer. El amor de Dios, nuestro espíritu, que es paz, la paz de Dios, la vida, la verdad, la felicidad, que no tiene nada que ver con los placeres de este mundo. La felicidad en el cielo, en nuestro hogar real, en la realidad, más allá del sueño, eso sí es verdad y no se puede deshacer. Nada puede destruir el amor de Dios, ni cambiarlo, ni transformarlo, ni hacerle absolutamente nada. Eso es nuestro verdadero ser inmutable, indañable, inmortal. Así que es tremendamente simple. Uno a veces subestima, uno no cree que uno realmente pueda ser el hijo de Dios, totalmente a salvo de todo mal, porque el ego nos convence de que existe el mal y luego nos convence de que existen cosas buenas en este mundo. Y en este mundo no hay ni cosas buenas ni cosas malas. ¿Cómo podría haber algo bueno o malo donde no existe nada? Es solo un sueño, una ilusión. Así que esto es lo único que se nos pide. Mirar honestamente, no juzgar por nosotros mismos y de a poquito vamos a ir dándonos cuenta de que el ego no existe. Pero yo no puedo llegar a saltarme hasta el último escalón de la escalera donde sé que no existe el ego si no he examinado cuánta fe tengo invertida en el sistema de pensamiento del ego. Por eso es que es necesario examinar. Examinar es llevar la oscuridad a la luz, es darme cuenta y ser honesto y reconocer, tengo pensamientos de ataque, tengo pensamientos de odio. Cuando puedo ver un poquitito mi odio, cuando puedo ver mis pensamientos de ataque, de rencor, de envidia, de celos, de inseguridad, eso es recién la puntita del iceberg. Es simplemente cuando, incluso cuando puedo notar mucho odio, sigue siendo la punta del iceberg. Bajo todo ese odio queda todo un sistema de pensamiento de crueldad, de matanza y de asesinato. Entonces, cuando pronunciamos estas palabras, nos acobardamos porque pensamos que son reales. Jesús nos viene a decir, sí, tienes pensamientos de asesinato, pero es imposible el asesinato, no vas a lograr nada. No has cometido pecado, es imposible que puedas pecar porque todos estos cuerpos son ilusorios. No puedes destruir realmente al Hijo de Dios que son tus hermanos. No puedes hacer nada. Cuando no estás pensando con Dios, nos dicen algunas de las primeras lecciones, cuando no estás pensando con Dios, no estás pensando en absolutamente nada. No estás pensando en absoluto. Tienes la mente en blanco. Sin embargo, tu verdadero ser sigue pensando en Dios y Dios sigue pensando en ti. Así que tomar todos estos caprichos de mi ego, de victimización, de odio, de culpa, y mirarlos junto con Jesús es llevarlos a la verdad donde junto con Él podemos mirar y darnos cuenta, esto no es real. Voy a citar el primer párrafo de la dinámica del ego, donde lo explica muy bien. La dinámica del ego, capítulo 11, sección quinta. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas.
Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Cuando Jesús nos dice juntos, se refiere a que Él representa al Espíritu Santo, el sistema de pensamiento correctivo o el principio de expiación que nos dice, solo la verdad es verdad y tus ilusiones son ilusiones. No te preocupes, no son peligrosas, son ilusiones. La definición de una ilusión es algo que no existe, que nunca estuvo ahí, que nunca existió. Entonces, esto es lo que nos pide Jesús que examinemos, algo que nunca existió para que nos demos cuenta de que nunca existió, porque yo sigo creyendo que sí existe mi odio, que existe mi culpa, que existe mis pensamientos de ataque, y luego me siento culpable, avergonzado y los escondo. Jesús nos dice, no escondas tu odio, míralo y date cuenta de que es imposible odiar, porque para odiar tienes que tener culpa, y la culpa es imposible. Tú crees tener culpa, luego lo niegas y lo proyectas, y crees que los demás son culpables y les odias. Y este odio se puede manifestar como angustia, incomodidad, depresión, tristeza o molestia, pero es odio. Entonces Jesús nos pide que veamos las cosas como son. Sí, tienes odio, tienes culpa, pero no es real. Así que quédate tranquilo, pero tienes que mirarlo. Si tú no te quieres arriesgar a ver tu odio, si tú te acobardas para mirar los pensamientos de odio, nunca podrás darte cuenta de que no son reales. Nunca te podrás liberar de tus ilusiones, de lo falso. Recordemos nuevamente, y esto es muy importante, no estamos deshaciendo un ego real, estamos deshaciendo nuestra creencia de que existe un ego, no estamos deshaciendo una culpa real, estamos deshaciendo nuestra creencia de que hay pecado o de que hay culpa, y es una creencia equivocada, una creencia errada. Como esta línea del capítulo 10, Jesús nos dice, Hijo de Dios, has estado muy equivocado, tremendamente equivocado, pero con todo no has pecado. Y la equivocación es creer que hay pecado, creer que soy culpable y creer que luego puedo proyectar esta culpa afuera y sentir odio por mis hermanos. Entonces sí, todo esto pasa dentro del sistema de pensamiento del ego y experimento culpa y experimento odio y luego lo niego y me hago creer que soy feliz. Entonces Jesús primero nos pide que pasemos la capa de negación, de defensa, de disociación y nos damos cuenta si siento odio, siento dolor, siento culpa, siento depresión, siento pensamientos de asesinato, siento esto. Cuando ahora que lo puedo ver honestamente sin ocultarlo, sin hacerme el bondadoso, el espiritual, sin hacerme el pacífico, puedo ver todo el odio y el asesinato que hay en mi mente junto con Jesús. Esto es lo que vamos a entender ahora con esta línea. Juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. O sea que cuando me doy cuenta de que el odio ya no es lo que deseo y ocultar mi odio ya no es lo que deseo y ocultar mi culpa o sostener la culpa ya no es lo que deseo, voy a poder mirarlos y darme cuenta el ego no existe. Creí que existía, me sentía culpable, luego le echaba la culpa a los demás, pero nadie tiene culpa. Nadie es responsable de mis desdichas. Soy el único responsable. Pero con todo, no hay culpa, no hay pecado. Soy yo el que se inventó todo un sistema de pensamiento. Luego echo la culpa a los demás. Ellos son los que tienen ego, ellos son los que me hacen sentir mal o me hacen sentir culpable o me provocan resentimiento, odio, me provocan intolerancia. Ellos tienen la culpa. Entonces Jesús nos dice, no, ellos no tienen la culpa, tú tampoco tienes culpa, pero sí eres responsable, responsable de las decisiones que tomas en tu mente. Y cuando hablamos de decisiones, no estamos hablando de las decisiones de cómo me comporto en el cuerpo o las cosas que hago. Cuando hablamos de decisiones en un curso de milagros, estamos hablando del poder de decidir entre el ego y el Espíritu Santo. Esa es la única decisión que podemos tomar. ¿Entre qué maestro elijo para interpretar los sucesos de este mundo o mis relaciones en este mundo? Puedo elegir el sistema de pensamiento del ego, de culpa, miedo y asesinato y odio y temor y castigo, o el sistema de pensamiento correctivo, que es la respuesta que nos dio Dios, que es el Espíritu Santo, o también representado por Jesús como símbolo solamente. No es Jesús literalmente como el cuerpo nuevamente, es solo un símbolo. Entonces, si elijo a Jesús como mi maestro, quiere decir que estoy eligiendo hacer a un lado todos mis pensamientos, creencias y juicios, pero también estoy dispuesto a examinarlos. Juntos, nos dice Jesús, juntos tenemos la lámpara que va a desvanecer tus ilusiones.
juntos disponemos de la respuesta, la corrección que te va a decir que tus pensamientos de odio o de culpa no son reales ni han tenido efecto alguno. Así que siempre estás a salvo. Puedes estar muy sumergido en tu ego, en un ataque de victimismo, de pánico, de odio o de culpa, y sigues estando a salvo, solo que no lo puedes ver. Siempre estás a salvo. Esto es lo que nos dice Jesús. Siempre, absolutamente siempre. De hecho, hay una lección en el libro de ejercicios que dice, jamás hay una razón para tener miedo. Jamás. Nunca. Pues se puede estar acabando el mundo, habiendo una invasión zombie extraterrestre, una gran mega pandemia donde estén cayendo muertos todos y voy a seguir estando a salvo. Y mi hermano, el que creo que cayó muerto, sigue estando a salvo porque no es ese cuerpo, es espíritu. Y nunca fue ese cuerpo, esto es solo un sueño. Entonces, esta es una de las ideas a las que más nos oponemos, porque tenemos miedo de estar completamente a salvo. Como nos dice aquí en el texto, nuestro mayor miedo no son la muerte, las matanzas, las violaciones, el ser traicionado, decepcionado, ese no es nuestro mayor miedo. Nuestro mayor miedo es a reconocer que hemos estado a salvo y que estaba equivocado en pensar que corría peligro o que podía morir. Estaba equivocado en pensar que algo aquí me podía dañar o que algo aquí me puede dar la paz de Dios, porque nada aquí es real, es solo un sueño. Esta es la idea que se propone enseñar este curso, que este mundo no existe, no es real. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando solo del planeta Tierra, estamos hablando de todo el multiverso, todas las galaxias y estrellas y todos los personajes y cuerpos de todo el cosmos que creemos que existe, nada de eso es real. Entonces, esta idea nos provoca pánico. Los que llevábamos mucho tiempo en otros caminos espirituales de la nueva era, donde creemos en las energías cósmicas, astrales y todo eso, y llega Jesús, ahora nos dice, eso es mentira, no existe. Nada de eso te va a beneficiar. La paz de Dios ya está en ti ahora y nada de eso te va a perjudicar. No existe. La paz de Dios ya está en ti ahora, siempre lo estuvo, solo que tienes miedo de verlo. Así que este es nuestro mayor miedo. Nuestro mayor miedo no es enfrentarnos con el odio y la culpa en nuestra mente. Nuestro mayor miedo muy profundo es enfrentarnos con el Cristo inocente y santo en nosotros, porque eso nos diría que jamás nos separamos y que ya seguimos estando a salvo en Dios. Y como puesto que estamos muy identificados con el ego, muy identificados con un personaje, con la separación, la diferencia, entonces creemos que ante la presencia de la perfecta unicidad de Dios vamos a desaparecer. Y por supuesto va a desaparecer el ego, pero yo no soy el ego. Esto es lo que nos quiere enseñar Jesús. Nos dice, tú no eres... Buena, perdón. Hola, ¿sí? Hola, es que quiero hacerte una pregunta, Ísaro. No sé si te estoy cortando. Dale, adelante. Para eso Es estoy. buen momento. En cuanto a lo que estás diciendo, porque dices que, o sea, nosotros perfectamente podemos, una vez que empezamos así con este camino, pues lo que hacemos todos, pues observamos efectivamente nuestros pensamientos de ataque, que son continuos, que son durante todo el día, efectivamente. También observamos que todo el tema, que nos hacen sentirnos fatal, que no ganamos nada con ellos y que es un continuo, que no tenemos paz y que no queremos. Pero de eso a que las respuestas que nos llegue de Jesús, del Espíritu Santo, sean que no son reales o que este mundo no es real y todo eso, esas respuestas nos vienen porque estamos estudiando un curso de milagros, ¿no? Porque si no, ¿de dónde esas respuestas vienen? Yo esas respuestas, vamos, yo sé que este mundo no lo sé, no estoy intentando mm, porque estoy en ello, ¿no? Pero si no, yo no tendría ni idea, a mí no me vendría ese tipo de respuestas, de que, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sí que es cierto que es verdad que yo prefiero que mi vecino sea inocente, que este sea un inocente y tal, pues para sentir yo más paz, pero el hecho de que nada está sucediendo y todo, eso lo sabemos pues, porque estamos estudiando un curso de milagros, otra espiritualidad, quien esté estudiando otra cosa, pero si no entras en un camino espiritual, eso no te viene de respuesta, vamos, en la vida, ¿no? Claro. No sé, eso, en cuanto a la respuesta de Jesús, quiero decir, del Espíritu Santo, que es una respuesta calmada, pacífica y todo eso,
Pues no sé, yo creo que la respuesta es más del curso de milagros, ¿no? Más que de Jesús o del Espíritu, o de Jesús a través del curso de milagros, pero de ellos, digamos que es del curso, ¿no? Que las respuestas no vienen del curso, no de nuestro, no sé, gracias. Ya pues, no hay de qué. Mira, te voy a citar un párrafo de una lección que te va a ayudar en esto, que habla sobre los símbolos. La lección es la 184. El título de esta lección es El nombre de Dios es mi herencia. Pero Dios no tiene un nombre, así que esto es solo una metáfora. Y luego dice, al comienzo empieza a hablar de todos los nombres que nos inventamos. Separamos todas las cosas en cuerpos, formas, y a cada una le dimos un nombre y un significado y creemos que todo eso es real. Inventamos libros y le ponemos letras y palabras y símbolos y pensamos que todo eso es real. Entonces, luego aquí Jesús nos dice, usa todos los nombres y símbolos nimios, sin significado, sin realidad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente, la cual une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto con el tuyo, junto contigo. Así que lo que Jesús hace con este curso es ocupar los símbolos que nosotros nos inventamos. Nosotros inventamos libros, hojas de papel y letras juntas que forman palabras, sonidos o símbolos y conceptos. Esto es lo que ocupa el Espíritu Santo, que nosotros nos inventamos para separar. El Espíritu Santo lo ocupa como una flecha que nos apunta. Así que, si bien es muy útil la parte teórica o este libro, leerlo, nosotros aprendemos los conceptos teóricos a través de un libro o de audiolibro, como queramos escucharlo, a través de los sentidos físicos y la percepción. Pero finalmente, como nos dice la clarificación de términos, lo único que nos va a ayudar es la experiencia, que esa te la da directamente el Espíritu Santo en tu mente. Así que esto es lo importante no es todos los conceptos y palabras bonitas que yo he leído en un libro grueso de 1400 páginas. Lo importante es mi disposición, la leve disposición o la dosis de buena voluntad que se me pide. Esto es lo que tuvo Jesús en gran cantidad. Jesús no tuvo una pequeña dosis de buena voluntad, tuvo una gran dosis de buena voluntad. Esto es lo que hizo Jesús. Así que nos viene a invitar a nosotros a reconocer que sí podemos también tener esa gran dosis de buena voluntad. Jesús no estudió un curso de milagros para despertar. María Magdalena, que se dice que también estaba iluminada, o el Buda u otros, no estudiaron un curso de milagros para despertar. Quizás por ahí habrán estudiado otras cosas del Tao o de Platón, han aprendido de otros, pero no estudiaron de un curso de milagros. Jesús después nos trajo un curso de milagros, casi 2000 años después, pero nosotros no vamos a despertar por un curso de milagros. El curso puede ser una flecha. Lo que finalmente nos va a llevar a despertar es llevar la oscuridad a la luz, donde puedo reconocer que me he equivocado y que tiene que haber otra manera. Ahora, un curso de milagros está hecho para ahorrar tiempo a través de la forma, pero la forma en sí no te ahorra tiempo. Lo que finalmente te ahorra tiempo es elegir el contenido y no la forma. Así que lo que te está ayudando es el Espíritu Santo y no un libro lleno de palabras. El libro lleno de palabras nos ayuda a hacernos una idea de para dónde nos estamos dirigiendo, pero el tener honestamente la disposición de dirigirme, eso es lo que me va a ayudar finalmente. De hecho, la lección que viene seguida de esta misma que te acabo de citar es deseo la paz de Dios. Y como sabemos al comienzo dice, decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Así que leer este curso es decir las palabras y eso no es nada. Pero decirlas de todo corazón es ir más allá de las palabras, es tomar este curso como un impulso, una flecha, una forma que me apunta hacia la no forma. Esto es lo que enseñaba Lao Tse con el Tao, ocupar la forma para ir a la no forma, al
Tao, él se refería al camino para llegar a eso, a lo que no tiene visibilidad, imagen, lo que es simplemente una experiencia de la comunión con Dios. Así que es tremendamente útil y cuando uno cree que está aprendiendo a llevar a la práctica el perdón o está aprendiendo que todo esto es un sueño, no te lo está enseñando un libro, te lo está enseñando el Espíritu Santo que ocupa por mientras un libro como medio. Así que esto es lo que tenemos que entender. Lo importante no es la forma, sino el contenido. Lo importante no es el libro de un curso de milagros o los libros de otros caminos espirituales o religiones. Eso no es lo importante. No estamos realmente aprendiendo de un libro, sino del Espíritu Santo que ocupa por mientras un libro como flecha para apuntarnos a lo que está en el contenido más allá de la forma. Bueno, espero te haya ayudado en algo. Si tienes alguna otra pregunta, me la puedes hacer. Gracias, no, por ahora no. Ya pues. Hay un par de líneas en el texto donde Jesús habla sobre este tema de llevar la oscuridad a la luz. Y también nos aclara de que nosotros tenemos una confusión donde todo el rato queremos traer la luz a la oscuridad. Esto quiere decir traer, pedirle a Jesús o al Espíritu Santo, a Dios, que venga a solucionarme los problemas que yo creo que son reales. Muchas veces cuando uno estudia metafísica o la ley de atracción, todas estas cosas, uno dice, muy bien, voy a tener pensamientos positivos para que me ocurran cosas positivas. O voy a pedirle a Diosito, a los ángeles, a los santos, de que me solucionen esta enfermedad o la enfermedad de mi pariente, o que resuelvan este problema económico, cualquier cosa así. Entonces puede que uno tenga mucha, mucha fe y le ocurran esas cosas y se le cumplan esos deseos. Pero esto es traer la oscuridad a la luz donde le estoy diciendo a Jesús, mira, esto es realmente mi problema, está en la forma, aquí afuera está en mi enfermedad del cuerpo, en este problema económico, ven tú a solucionarme. Entonces Jesús en el canto de la oración nos dice que la oración es dejar de decirle al Espíritu Santo dónde está el problema, es simplemente pedirle que nos enseñe a ver dónde está el problema. Eso sería llevar la oscuridad a la luz, darme cuenta, yo no sé cuál es el problema, pero quiero mirarlo honestamente, como nos dice las lecciones 79 y 80. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser solucionado. Y luego permítaseme reconocer que mi problema ya se ha resuelto. Entonces, esto es llevar la oscuridad a la luz, en lugar de traer la luz a la oscuridad, en lugar de intentar traer a Jesús aquí al sueño, al mundo, para que me solucione mis problemas o mis conflictos. Y muchas veces nos confundimos, ya siendo estudiantes de un curso de milagros, pensamos que el ego es real y le decimos a Jesús, disuélveme el ego en mi mente, ayúdame a sacar al ego de mi mente. Entonces, secretamente estamos haciendo real al ego, estamos combatiendo contra el ego. Entonces, Jesús no nos pide que conservemos el ego, tampoco nos dice que lo queramos echar a patadas. Todo eso sería ser lo real. Jesús nos dice, como la línea que cité delante, al ego se le debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. El ego no existe, pero tienes que mirarlo para darte cuenta de que no existe. Tienes que examinar honestamente, como nos decía al comienzo de la dinámica del ego, el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. Cuando yo me doy cuenta de que todas las distracciones, todos los problemas que me he puesto, ya sea entre tensiones o conflictos que me he puesto allá afuera, son mi defensa para no examinar el único problema que es la culpa inconsciente, mi creencia en la culpa. Esto me va a facilitar mucho porque es solo resistencia. Esta resistencia es simplemente cuando yo me doy cuenta de que todos los problemas que me inventé del mundo los inventé especialmente para yo ser la víctima y ver culpa allá afuera y no reconocer que era yo el que se sentía horriblemente culpable. Cuando puedo ver eso con calma, sin acobardarme, sin justificarlo, sin protegerlo, sin sustentarlo, sin sentirme culpable, sin condenarme, sin hacer nada, esto es llevar la oscuridad a la luz, llevar lo falso ante la verdad de Jesús, tomarle la mano a Jesús, examinarlo honestamente. Hay una línea donde Jesús nos dice, deshacer el ego, examinar honestamente al ego es deshacerlo. Si yo lo examino honestamente,
sin hacer nada, sin atacarme, sin atacar al ego, sin atacar a mi hermano, sin atacar, sin ningún pensamiento de ataque o de defensa. Esto es deshacerlo, porque estoy permitiendo al acallar mi mente de todo movimiento de ataque o defensa, de ataque o autoataque, estoy simplemente volviendo al tomador de decisiones, haciéndome responsable por el ego. De hecho, hay una línea en el capítulo 13, creo que es, donde Jesús nos dice, en el momento en que te hagas 100% responsable del ego, vas a poder deshacerlo. Luego nos dice, cuando puedas ver la base, el cimiento de tu sistema de pensamiento, cuando nos habla de tu sistema se refiere al ego. Cuando puedas ver los cimientos de tu sistema de pensamiento sin acobardarte, en ese mismo instante podrás ver los cimientos del Espíritu Santo. Quiere decir, cuando yo pueda ver la raíz de todos mis problemas, que era mi elección en favor del ego, en favor de la culpa, mi deseo por la culpa, y luego no me gustó lo que entonces lo niego y lo proyecto, y deseo odio, deseo atacar, deseo asesinato. Cuando yo pueda ver mi deseo honestamente, mi elección voluntaria y consciente por el ego, cuando me pille con las manos en la masa, eligiendo al ego, sin ocultarlo, sin justificarlo y sin condenarme, esto es mirar el cimiento de mi sistema de pensamiento. Esto es ser honesto. Y justo en ese momento podré ver los cimientos del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que en ese momento donde lo puedo ver, hacerme totalmente responsable de mi ego, mirar la culpa y traerla a la luz, no protegerla, no esconderla, no justificarla, no atacarla, no culparme, solo traer la oscuridad. Esto es lo único que nos pide Jesús. Por eso que Jesús nos dice que no debemos ocultarnos nada el uno al otro, que no debemos hacer nada sin tomarle su mano, porque esta es la gran ayuda que se nos dio, la respuesta que nos dio Dios, el Espíritu Santo, o Jesús, que representa lo mismo. Es un sistema de pensamiento correctivo a nuestra locura. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos locos, reconocer que hemos estado muy, muy equivocados. Esto es realmente humildad, reconocer que estuve equivocado en pensar que era culpable, o en pensar que mis hermanos eran culpables y que en realidad soy santo, el santo Hijo de Dios. Esto es humildad. Humildad es reconocer, no tengo que andar diciéndoselos a todos ahí afuera, es reconocer en mi interior, en mi mente, que soy el santo Hijo de Dios y que mis hermanos también lo son y que seguimos siendo uno. Y seguimos siendo uno con Dios, con la fuente creadora. Esto es realmente humildad. Creerme culpable sería arrogancia, o creer que mi hermano es culpable sería arrogancia, lo cual no es un pecado, sino que es locura, es tontera. Es un pensamiento alocado que nunca me va a llevar a la paz. Entonces, el mirar todos estos pensamientos de ataque, de defensa, de disociación, de distracciones o de problemas, ya sea entretenimientos o conflictos que yo me ponga allá afuera, mirar mi inversión en el ego, mirar que todo el rato quiero buscar problemas afuera o todo el rato quiero buscar soluciones afuera o estoy buscando afuera, mirar todo eso es la oscuridad, mirar la oscuridad y no juzgarme por eso, darme cuenta, nuevamente estoy buscando afuera, nuevamente me equivoqué. Lo puedo decir humildemente, no hay para qué condenarme. Condenarme sería volver a caer en la arrogancia del ego. Simplemente lo miro y digo, estoy equivocado. Y lo puedo decir con la dulce sonrisa de Jesús, estoy muy equivocado, qué alivio de estar equivocado. Es un gran alivio el estar equivocado, porque si yo hubiese tenido la razón, hubiese sido un caos. Si hubiese tenido la razón en que yo soy culpable, estaría condenado eternamente. Si yo tuviese la razón en decir que mis hermanos son culpables, estaría condenado eternamente. Así que Jesús nos dice, no, no tienes la razón. No eres malo, no eres pecador, no eres un criminal, simplemente no tienes la razón. Y puedes tenerla cuando quieras. Jesús nos dice, yo tengo la razón y te la puedo compartir cuando tú quieras. Como esta línea, cuando Jesús nos dice, si quieres ser como yo, si quieres tener la razón, si quieres despertar a la verdad como yo, te puedo enseñar, te puedo ayudar. Si quieres ser diferente y no lo eres, si quieres seguir en tu sueño de victimismo o de culpa, no hay ningún pecado en ello, solo que nunca vas a tener paz. Tu verdadero ser ya está en paz y ya está a salvo, pero tú no lo podrás saber mientras sigas eligiendo ilusiones, mientras sigas conservando tu oscuridad, que no es real, pero tú crees que es real, mientras sigas apoyándola, justificándola o encubriéndola, que es exactamente lo mismo. Ya sea si me juzgo y me condeno por mi ego, o lo justifico, o lo oculto, todas estas son las defensas para, per- para permanecer
con mi mente llena de culpa intacta en el inconsciente y no enfrentarme a ello. Entonces, como nos dice Jesús, de todas las causas de tu desdicha que creíste que había en el mundo, nunca tomaste en cuenta la culpa. La culpa es la única desdicha y la culpa no existe. Tu elección en favor del sistema de pensamiento del ego, de error, de separación, es lo que te lleva a creer que eres culpable. No lo eres, pero sientes mucha culpa y luego la ocultas, la niegas y la proyectas y sientes mucho odio. Y luego te sientes culpable por odiar y luego escondes, lo ocultas y dices, yo no podría odiar a mi hijo, no podría odiar a mi pareja, yo les amo. Y lo cierto es que sí les odio mucho y les quiero asesinar. Jesús, eso es lo único que quiere que veamos. Quiero asesinar a mi hijo, quiero asesinar a mi pareja, a mis papás, a mi hermano, al vecino, a alguien allá afuera, quiero asesinar a todos. Pero es imposible asesinar al Hijo de Dios cuando pueda haber mi pensamiento de asesinato. Y como nos dice Jesús, lo que no es amor es asesinato. No existe nada fuera del amor, así que no existe el asesinato. Pero yo creo que existe algo fuera del amor y yo he elegido una opción que ni siquiera existe, pero me estoy aferrando, como se aferra una garrapata a un perro, así me estoy aferrando a un sistema de pensamiento desquiciado que nunca me va a traer paz y yo creo que puedo hallar algo en ello, pero tampoco me podría traer desdicha realmente. Sí, en el nivel de mi conciencia voy a sentir desdicha, voy a sentir angustia, depresión y luego lo voy a ocultar, pero en el nivel de mi espíritu, de mi verdadero ser, hay solo paz eternamente. Así que la paz de Dios y la felicidad y el gozo infinito del cielo siguen estando eternamente en mi interior, solo que yo no lo voy a poder experimentar mientras no examine honestamente toda la oscuridad del ego en mi mente y no la lleve hacia la luz, no se lo entregue a Jesús. Entregárselos a Jesús quiere decir, quiero examinar esto contigo, Jesús. Puedo mirar mi especialismo, mi deseo de ser el héroe o la víctima, mi deseo de encontrar felicidad allá afuera, en cuerpos o en situaciones o en viajes o en logros, o mi deseo de encontrar problemas y ser la víctima. Puedo ver todo eso y ya no lo justifico y ya no me condeno, porque condenarme sería seguir justificándolo. Simplemente mirarlo, verlo honestamente. Esto es llevar la oscuridad a la luz. Esto es ser honesto. Esto es simplemente cumplir con la única función que se me pide. Se me pide tan poco, simplemente examinar honestamente junto con Jesús. Esto es perdonar. Perdonar ni siquiera lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Lo que hacemos nosotros es darle paso al Espíritu Santo a través de nuestra mente para que nos enseñe a perdonar, nos enseñe a mirar la eterna y perfecta santidad e inocencia de nuestros hermanos y la nuestra propia. Y para llevar la oscuridad a la luz es necesario hacer un trabajo de atención honesta. No es simplemente llegar y decir, muy bien, yo sé de espiritualidad y esto es fácil, lo puedo hacer de un día para otro. Lo cierto es que sí es fácil, pero no estamos tomando en cuenta toda la resistencia que vamos a poner. Entonces, de antemano ayuda mucho tener como decía Kenneth Wapnick, un respeto sano por el ego. No es que lo respetemos realmente. Un respeto sano por el ego quiere decir no subestimarlo, darnos cuenta de que queda mucha culpa inconsciente en nuestra mente, queda mucha resistencia por deshacer. Así que no puedo yo llegar y decir, no, si yo ya estoy preparado, yo llevo mucho tiempo estudiando espiritualidad, la no dualidad, entonces se me va a hacer fácil perdonarlo todo y ya estoy libre y prácticamente me falta poquito para iluminarme. Entonces Jesús me mira tiernamente diciendo, te queda muchísimo, pero no has pecado, vas conmigo y no te preocupes, te queda muchísimo por deshacer, pero no es nada grave porque ni siquiera es real. Pero tienes que darte cuenta de que te queda muchísimo, porque si no vas a estar subestimando tu ego y tu lealtad al ego. Vas a estar subestimando tu resistencia a la simple verdad. Vas a creer que realmente quieres perdonar, pero una parte de ti se resiste muchísimo. Te haces creer que estás perdonando, pero en realidad no estás perdonando. En realidad sigues haciéndote la víctima, pero ahora te haces el bondadoso que perdona a los demás, los que son malos y pecadores. Ahora tú eres el bueno, el pacífico, el amistoso y los demás son los malos. Esto es lo que te quieres hacer creer. Esto es lo que Jesús nos quiere que examinemos honestamente. Y a veces pensamos que ya superamos ese nivel y que ya no me hago el bueno y el bondadoso, que ahora estoy perdonando de verdad. Es muy probable que siga ocultando mi necesidad de ser el héroe o el bondadoso o el santo o a veces la víctima. Entonces, esto es lo que Jesús nos pide que examinemos cada vez más honestos. Va a llegar un punto donde todo lo que quede es ser honesto.
simplemente decir, nuevamente estoy secretamente, casi solapadamente, muy, muy oculto por debajo, eligiendo al ego para demostrar que yo soy el que perdona y mis hermanos no. Sigo estableciendo secreta, muy secretamente, una distinción, una diferencia. Ah, yo les perdono, ellos no me han perdonado, pero yo no les digo nada, yo no les juzgo, yo no les condeno. Muchas veces hacemos estos comentarios, ah, me da risa como él me trata, ¿no? Él te está proyectando culpa en mí, pero no, yo no proyecto culpa en él, yo le perdono. Y es muy probable que sí esté proyectando culpa en él, pero lo estoy negando. Me estoy haciendo el bueno, el santo, el bondadoso, pero secretamente estoy hirviendo en rabia, pero me da vergüenza, me da culpa y lo oculto. Entonces, esto es lo que quiere Jesús que veamos. Mira y date cuenta de que sientes odio todavía por tu hermano. No te hagas el santo ni el bondadoso. Tu verdadero ser sí es santo y bondadoso, pero tú todavía no te lo crees del todo, así que tienes que examinar tu odio y todas las capas, muchas que te quedan de odio todavía. Hay mucho trabajo que hacer. Un curso de milagros no es un curso de un día para otro. El llegar a la iluminación no es de un día para otro. Jesús nos dice, hay mucho, mucho trabajo. Es simple porque siempre es la misma respuesta. Jesús nos diría esto, elígeme a mí como tu amigo, como tu maestro, como tu guía, y te lo vas a resolver todo, vas a ir como avión. Prueba por prueba de perdón las vas a ir resolviendo todas. Pero no has tomado en cuenta toda la resistencia que me tienes. Esto es lo que nos diría Jesús. No has tomado en cuenta toda la resistencia que le tienes al Espíritu Santo, al amor de Dios. No subestimes eso. No te creas el iluminado, no te creas el santo, el maestro, simplemente date cuenta que tienes mucho odio y mucha culpa y no te condenes por ello. No es real, no es real tu culpa, pero tú crees que es real y lo has ocultado y luego te haces cuenta como que ya estás cerca de la iluminación. Entonces, todo lo que tienes que hacer es mirar cada vez más detalladamente, más minuciosamente, es como el trabajo de un detective, lo que hacemos con un curso de milagros. Y no tiene por qué ser tormentoso, no tiene por qué ser agobiante. De hecho, puede ser gozoso, como el alumno feliz que sabe que le queda mucha culpa, mucha resistencia por deshacer, pero sabe que va acompañado por aquel que sí sabe la verdad. Le toma la mano al amigo que Dios les dio y no va solo. Así que esto es lo que debiésemos hacer nosotros, no decir de inmediatamente, soy el santo hijo de Dios y el hijo de Dios no tiene ego. Lo que nos pide Jesús es darnos cuenta de cuánto es lo que creemos en el ego y cuántas son las capas de defensas y disociaciones que nos hemos puesto para ocultar nuestra creencia en el ego. Porque es mucho, es muchísimo. Pero Jesús nos dice, no te atormentes, si bien te queda mucho camino todavía, vas conmigo, no vas solo. Y no te voy a soltar, como nos dice al final del libro de ejercicios. Al final del epílogo del libro de ejercicios, en el último párrafo, a Él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándoles todas las cosas y esperaremos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y a amarlo tal como Él lo ama. No caminas solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor. Esto es una metáfora para decir que vas con el Espíritu Santo, no con Jesús. No caminas solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Así que Jesús, sabemos, es una metáfora, ya con el tiempo de estudio, la idea es ir más allá de la metáfora, pero al menos entender que vamos con una presencia muy amable, paciente, amistosa y bondadosa y amorosa que nos dice, Eres el Santo Hijo de Dios y ya estás a salvo, pero yo no te voy a abandonar mientras tú creas que estás en peligro y luego te hagas creer que no te sientes en peligro y te embobes con tus pensamientos de santurrón. Cuando estés en todo ese proceso, aún así yo no te voy a soltar la mano. Está realmente a salvo, pero tú no lo sabes y te haces creer como que te sientes a salvo, pero secretamente sientes preocupación, pánico o depresión.
Entonces, miremos primero tu pánico y tu depresión para ir más allá de ello, darte cuenta que no es real y luego darte cuenta de que sí realmente siempre estás a salvo. Esto sería llevar la oscuridad a la luz. Primero tengo que mirar la oscuridad. No puedo yo llegar de una al último peldaño de la escalera. No puedo yo llegar y simplemente pronunciar frases bonitas de un curso de milagros creyendo que me van a sanar. No me van a sanar. Lo que tengo que hacer, de hecho, como nos dice la introducción del curso, este no es un curso que te va a enseñar el significado del amor. Eso está más allá de lo que se puede enseñar. Sin embargo, se pretende examinar honestamente todos los obstáculos que te impiden llegar a la experiencia de la paz de Dios, que es tu estado natural. Entonces, este es el trabajo con Jesús, con su curso. Mirar mi odio, mirar mi victimismo, mi asesinato, mis pensamientos de culpa, de creencia en el pecado, mirar todo eso sin encubrirlo, sin espiritualizarlo, sin justificarlo. Muchas veces uno dice, tenemos que honrar las emociones de tristeza o de angustia. Jesús nos dice, ¿para qué vas a odiar lo que no existe? Míralo tal como es, como inexistente. Al ego, y la tristeza viene del ego, al ego se les debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. Entonces no tienes que honrar tu odio, tu rabia, tu depresión, tu angustia, tu victimismo. No los honres, no los justifiques, tampoco te condenes por ellos, simplemente elige de nuevo. Esto es todo lo que se nos dice. No honres tu enfermedad, tu dolor, tu victimismo, no honres eso. No es un pecado, pero tampoco es sagrado, no es valioso, no te va ni a dar ni quitar, ni dar la paz de Dios ni quitarla, es neutro, es nada, no existe. Olvídate de las ilusiones y ve directamente a tu Padre Celestial. Pero para ir a tu Padre Celestial tienes que mirar cuánto has invertido y cuánto te crees todas esas ilusiones y cuánto crees que está justificado tu victimismo, tu tristeza, tu angustia y tu odio. Mira tu rabia, mira tu pensamiento de asesinato y de ataque. No te atormentes al mirarlo, solo míralo. Esto es lo único que nos pide Jesús. Míralo. Mira el especialismo en tu mente, examina honestamente, atentamente todas las veces que quieres asesinar a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a tu presidente, a tu vecino, a tu pareja, a todos. Mira, simplemente míralo. No lo protejas, no lo escondas, no salgas arrancando, no te busques distracciones. Solo míralo atentamente. Y cuando lo mires sin hacer ningún juicio, me estarás tomando la mano, nos dice Jesús, y juntos disponemos de la lámpara que lo va a desvanecer e iremos juntos más allá de esas ilusiones, y son ilusiones, hasta la verdad. Así que ayuda mucho tener en cuenta la definición de ilusión. Falso, nunca estuvo ahí, no existe. No hay razón para atormentarse o amedrentarse por ilusiones, pero sí es muy necesario examinarlas. De esto se trata todo el curso. Mirar mi odio y no culparme, no justificarlo, solo mirarlo. Estoy mirando la oscuridad en mí y cuando la miro y no hago nada más que mirarla, le estoy haciendo un espacio en mi mente, en mi corazón metafóricamente. En mi mente le estoy haciendo, en mi sistema de pensamiento, en mi tomador de decisiones, le estoy haciendo un espacio al amigo que Dios me dio, a la respuesta que Dios me dio, que es solo la mente. En mi mente estoy tomando la decisión de ya no juzgar mi especialismo, mi odio, mi victimismo, mi pensamiento de culpa, no juzgarla por mí mismo. Yo me he equivocado. Jesús nos dice, deja de creerte tu propio maestro, lo has hecho pésimo. Eres un pésimo maestro. No nos lo dice humillándonos o avergonzándonos, simplemente nos dice, estás equivocado, acepta que no tienes la razón, no te sientas humillado, no te sientas culpable, solo acepta que estás equivocado y se te dará la respuesta. Mientras tú sigas creyendo que tienes la razón en que eres la víctima o sigas creyendo la razón en que ya te libraste de todo el victimismo, no vas a poder deshacerlo, porque sigues creyendo que es real. Simplemente no hagas nada, míralo junto conmigo, nos dice el Espíritu Santo, y juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. Jesús nos dice, juntos disponemos de un sistema de pensamiento correctivo que te va a ayudar a darte cuenta de que tu ego y todo lo que viene de tu ego es inexistente. Juntos tenemos la lámpara que desvanecerá las ilusiones. Esto es llevar la oscuridad a la luz. Juntos, no puedo hacerlo yo solo. No puedo hacerlo yo por mí mismo, porque yo mismo me creo el ego. Pero si le hago un espacio en mi corazón, en mi mente,
al Espíritu Santo, o a Jesús, o al símbolo que queramos, si de una vez por todas dejo de juzgar por mí mismo, dejo de hacerme la víctima o de sentirme culpable por mi especialismo, o mi odio, mi ego, simplemente lo miro, estoy siendo honesto, estoy siendo maduro espiritualmente, estoy siendo responsable, estoy poniéndome los pantalones, estoy diciendo, ya no me voy a justificar por mi odio, tampoco me voy a culpar, porque culparme sería seguir justificando el victimismo y el odio. Entonces simplemente lo miro. De una vez por todas me rindo. Dejo de querer yo ser el maestro. Dejo de pretender yo ser el que puede llegar a entender la verdad. No puedo. Pero ¿por qué ponerle tanta resistencia a la simple respuesta, al amigo que Dios nos dio, si está a mi acceso inmediato? Entonces es por esto que siempre hablamos de hacer una relación íntima con Jesús donde yo no le oculto nada. Esto es ser responsable, es ser maduro, es ser honesto, es ponerme los pantalones, es decir, yo quiero la paz de Dios y la quiero de todo corazón y no estoy luchando contra nada real, quiero de una vez por todas elegir la verdad. Y no tengo que armarme de valor y ponerme una armadura, un escudo y una espada, simplemente ser honesto. No tengo que tomar fuerza o voluntad física. Todo lo que tengo que hacer es de una vez por todas, tranquilamente, con mucha calma y apacividad, decir, el ego ya no es lo que quiero. Ahora quiero tomar toda la oscuridad, todos los pensamientos de victimismo, de especialismo, de odio, de culpa, y simplemente presentárselos a Jesús y ahora que Él sea el que dirige, o que el Espíritu Santo sea el que dirija, que Él sea quien me enseña a ver la verdad. Y uno muchas veces va a tener duda de esto, ¿cómo hay una voz en mi interior que me va a enseñar, me va a decir, qué me va a decir? Yo no escucho palabras, ¿cómo? Ayuda, ayúdenme, no sé escuchar al Espíritu Santo. Entonces ahí sigue estando el Espíritu Santo, Jesús diciéndonos, tranquilo, se te va a dar la respuesta cuando tú le sueltes la mano a tu amiguito el ego. Todavía le tienes la mano tomada, como nos dice en la sección quinta, creo, del capítulo 15, donde Jesús nos dice, ¿tienes miedo de esto, de abandonar todos tus miedos y tus juicios y todo tu especialismo o todo lo que crees que es la razón? ¿Tienes miedo de esto porque tú crees que sin el ego todo sería caótico? Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería paz y amor, todo sería el amor de Dios. Entonces Jesús nos dice, ¿tienes miedo de tomar tu oscuridad y traerla a la luz? Y pones las defensas de no sé cómo hacerlo, no sé dónde está Jesús, no sé qué es el Espíritu Santo. No necesitas saber eso, nos dice Jesús. Solo necesitas una pequeña dosis de buena voluntad. Solo necesitas estar levemente dispuesto a mirar el ego y a reconocer que ya no es lo que quieres, pero reconocer también que sí era lo que querías, lo que tú querías. Por eso lo habías elegido. Tú lo elegiste. Responsablemente, tú lo elegiste. Tú eres el único responsable del ego en tu mente. Lo elegiste voluntariamente, premeditadamente, tenías un propósito muy determinado y marcado, y tú te inventaste ese propósito. Mira el propósito que te inventaste de ser la víctima para esconder la culpa y de mantener secretamente la culpa para seguir sosteniendo el especialismo, la separación del hijo con el padre. Y tal separación no existe. Así que esto es lo que nos dice Jesús. Mira todo el propósito siniestro de tu ego y hazte responsable de ello, pero no te sientas culpable porque no ha tenido efectos reales, no ha sido un pecado, pero mientras no te hagas responsable, mientras te sigas haciendo el desentendido de tu ego, no lo vas a poder deshacer. Mientras sigas haciéndote el desentendido de tu oscuridad, no la vas a poder llevar a la luz. Tienes que llegar y decir, yo me inventé esta oscuridad y yo la estoy eligiendo. Y con oscuridad nos referimos a pensamientos de ataque o de autoataque. Yo escogí esto, yo lo hice, yo lo inventé, no es real y creo que es real. Y por esto es por lo que lo tengo que llevar a la luz, para darme cuenta de que no es real. Todavía creo que me pueden atormentar mis pensamientos de odio o de culpa. Y Jesús nos dice, no conllevan ningún peligro porque no son reales. Ya estás a salvo y no lo quieres ver. Así que esta es la pequeña dosis de buena voluntad que se nos pide. Tomar todos estos pensamientos y reconocer que yo no sé juzgarlos por mí mismo, porque me siento culpable o quiero justificarlos o culparme. Estas son las opciones que me ofrece el ego, o justificarme, o culparme, o disociarme y esconderlo y nuevamente acobardarme y ocultarlo en el inconsciente y hacerme cuenta que sigo feliz y no estoy feliz. Entonces Jesús me pide, mira tu infelicidad, eres tremendamente desdichado. El Espíritu Santo no te puede enseñar sin este contraste, nos dice en la sección El alumno feliz, segunda sección, capítulo 14. El Espíritu Santo no te puede enseñar mientras tú creas que eres. Tu verdadero ser sí eres.
pero tú no has llegado a tomar todavía contacto con tu verdadero ser. Por lo tanto, estás guardando en el inconsciente mucha depresión, infelicidad, desdicha, odio y culpa. Y luego te haces creer como que tienes una vida normal, donde no te falta nada y eres muy feliz y campante. Jesús nos dice, primero date cuenta de que esta vida no te va a dar nada. Primero date cuenta que sientes un vacío tremendo en tu corazón. Date cuenta que eres muy depresivo y desdichado. Mira eso honestamente, no te culpes, tranquilo. Y uno por lo general cuando se aproxima a mirar esa desdicha, esa depresión o esa angustia o ese odio o culpa en la mente, uno se quiere distraer, pone defensas, uno siente un vacío amargo y silencioso en el corazón y uno dice, es que no, si yo soy feliz, yo soy feliz. Entonces Jesús nos dice, no eres feliz, acepta que no tienes la razón, pero cuando aceptes que no eres feliz, en ese mismo instante te darás cuenta de que sí eres feliz en el cielo y ya estás en el cielo, solo que no eres feliz como tu cuerpo, como tu ego. No lo eres. Crees que eres feliz como ego y no lo eres. El ego no es feliz. El ego no es felicidad. El ego es tristeza, desdicha, depresión, angustia, matanza, odio. Eso es el ego. Pero el ego no existe. Así que esto es lo que nos dice Jesús. Esto es lo que vamos a estar repasando muchas veces. El ego es perversión, es maquiavélico, es destructivo, asesino, todo eso sí, no hay nada que decir contra eso. El ego es destrucción, asesinato, culpa, suicidio, todo eso es el ego, pero no es real. Esto es lo que nos quiere decir Jesús. Esto es de lo que estamos arrancando. Nosotros todavía seguimos creyendo que el ego es real y que todo ese sistema de pensamiento infernal es real. Y por eso es que lo ocultamos. Jesús nos dice, tranquilo, no lo ocultes, tráemelo. Yo te voy a enseñar a verlo como falso, como una ilusión, unas telas de arañas que las quitas con la mano, un holograma que atraviesas caminando, solo un sueño. No estás en peligro, pero tú crees que estás en peligro y lo ocultas, y luego te haces creer como que estás bien y a salvo y te hace creer que estás a salvo en un infierno que tú inventaste. No estás a salvo en tu infierno, ni siquiera existe tu infierno, pero despierta de tu infierno y date cuenta que estás a salvo en el amor de Dios. Esto es lo que nos dice Jesús. Pero para darte cuenta simplemente no lo hagas por ti solo, hazlo conmigo, nos dice Él. Y hacerlo con Él quiere decir examinar honesta y atentamente, minuciosa y detalladamente cada pensamiento del ego en mi mente. No atormentarme, no hacerlo algo tremendo, no hacer de esto eh, un crimen, un pecado, simplemente mirar mis pensamientos de asesinato y permitirle a Jesús decir, Jesús, nuevamente quiero asesinar a mi hijo, a mi papá, a mi hermano, nuevamente tengo este pensamiento de rencor, de odio, y lo quiero ocultar y lo expreso a veces como angustia y tristeza, pero sigue siendo odio. Y bajo ese odio hay mucha culpa, mucho autoataque. Entonces decirle a Jesús, nuevamente estoy eligiendo al ego. Te pido ayuda para mirar a mi ego y llevarlo a juicio ante el Espíritu Santo y declararlo inexistente. Así que este es todo el trabajo. Y si puedo hacer esto a cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada año, el resto que me quede aquí en el sueño, el, el proceso va a ser muy rápido, va a ser cada vez más automático, pero tengo que ser honesto. Y cuando me olvide de llevarlo a la práctica, y sabemos, no es un olvido casual, es un olvido intencional, es una defensa que me he puesto para no ver la verdad. Cuando se me olvide o crea que es difícil, nuevamente lo único que me queda es tomarle la mano a mi hermano, ese que no me va a abandonar, de hecho, como nuevamente. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Si pudiéramos tomarnos muy en serio esta cita de Jesús, cuando nos dice, yo nunca te dejaré desamparado. Jesús está siempre al lado mío, más cerca que al lado mío está en mi interior, mucho más cerca de lo que yo creo está en mi mente. Jesús es simplemente un sistema de pensamiento correctivo que representa la idea de que no he pecado, que mis hermanos no han pecado, que todos seguimos siendo uno y estamos a salvo. Y lo vamos a repetir 1000 veces y va a ser necesario repetirlos 1000 veces. Aprendemos en base a la repetición, pero es necesario. Por ahora es necesario, porque nosotros estamos muy sumergidos en el ego y no lo queremos aceptar. Y uno dice, no, si me queda poquito ego, si es que me queda ego, ya estoy casi iluminado. Y eso es mentira. Jesús nos viene a decir, tienes mucho, mucho ego, pero no es un pecado, no te sientas abrumado, simplemente míralo junto conmigo y nos vamos a dar cuenta que no es real. Juntos disponemos de la lámpara que va a desvanecer a tu ego, a tu culpa inconsciente, tu odio, pero tienes que mirarlo sin acobardarte.
tienes que mirarlo sin protegerlo, tienes que mirarlo. Muchas veces te vas a ver en la tentación de protegerlo y luego te vas a disociar y vas a poner una pantalla de humo, una nube, vas a poner una distracción tan grande que incluso vas a pensar que quieres examinarlo y en realidad no lo quieres examinar, todavía tienes resistencia. En eso es donde Jesús nos dice, pídeme ayuda, ponme a prueba, pon a prueba al Espíritu Santo. Poner a prueba al Espíritu Santo es simplemente hacerme a un lado y dejar que Él me muestre el camino, es simplemente tener esa leve disposición, la pequeña dosis de buena voluntad, el deseo de ir más allá de las ilusiones de mi ego. Cuando Jesús nos dice, cuando estás en problemas, le pides ayuda o le preguntas por la verdad al único en todo el universo que no la sabe. Al primero que acudimos es al ego. Esto es lo que tenemos que ver. Siempre estamos acudiendo al ego. Jesús nos pide que miremos eso y no nos sintamos avergonzados, tampoco orgullosos, no lo justifiquemos, tampoco nos culpemos, simplemente lo miremos. Mirar la tentación gigantesca que tengo a pedirle ayuda al ego cada vez que me siento en problemas. Entonces el ego me dice, él es el culpable, tu hermano es el culpable. O luego me dice, no, tú eres el culpable, pero alguien es culpable. El ego nos dice esto, tal vez no sepa quién es el culpable, pero de que hay un culpable, lo hay. Entonces Jesús viene y nos dice, no hay culpables, no ha pasado nada, esto es solo un sueño. Pero mira cuánto has creído que habían culpables, o que tu hermano o que tú eran culpables, míralo honestamente, porque estás viendo lo que tú estás decidiendo. Ahora que puedes ver lo que estás decidiendo honestamente, hacerte 100% cargo y responsable de tu decisión, puedes cambiarla. Antes no. Pues hazte cargo de tu decisión, no te culpes, no te condenes, solo hazte cargo. No lo escondas, no lo justifiques, solo hazte cargo. Mira, hazte cargo de tu ego y deséchalo. Esto es la manera simple que tiene Jesús de explicarnos la salvación. Hazte 100% cargo de tu ego, pero no creas que es real. Tú te lo inventaste y no ha tenido efectos reales. No te culpes, no te justifiques, no lo escondes, no hagas nada. Solo míralo, hazte cargo y deséchalo. No lo elijas más. No lo eches con rencor porque no es real. Le estarías teniendo un rencor a una ilusión. Creerías que es real si le tienes rencor al ego. El ego te lo inventaste tú y no es real. Es una fabricación en la mente. Así que llevar la oscuridad a la luz es darme cuenta de que el ego no existe. Junto con Jesús o el Espíritu Santo, solo no puedo. Y este es un punto muy, muy importante. Muchas veces voy a pensar que voy solo en este camino. Incluso si soy estudiante de un curso de milagros y quiero que vaya Jesús conmigo, muchas veces me voy a seguir sintiendo solo. La única manera de sentirme solo es eligiendo al ego. Si yo sigo eligiendo al ego, me voy a sentir solo. Y luego me voy a hacer creer que no me siento solo. Esto es lo mismo. El ego nos hace sentir la sensación de pequeñez, de vacío, de culpa, de ser horrible. Y luego nos brinda como respuesta a eso la grandiosidad, que es la creencia de que estoy protegido, que estoy a salvo, que miren, al menos tengo una familia, un techo o dinero o algo tengo. Tengo un cuerpo, puedo respirar, al menos tengo todos los miembros de mi cuerpo a salvo. Entonces, esta es la seguridad que nos da el ego, que es una mentira. Esto es simplemente para encubrir la culpa inconsciente. El ego jamás nos quiere que nos sintamos totalmente seguros. El ego quiere mantener el miedo, pero sin hacernos saber que eso es lo que está manteniendo. El ego quiere que nosotros nos creamos que estamos seguros, pero secretamente seguimos escondiendo la culpa, el odio y el miedo. Entonces Jesús quiere que examinemos eso. Quiere que primero pasemos la capa de disociación de creer que estamos bien y nos demos cuenta que estoy tremendamente infeliz y desdichado. Y ahora este es el escenario que le presentamos a Jesús para comenzar a aprender a perdonar, comenzar a aprender a darnos cuenta de que tal desdicha o depresión o infelicidad no eran reales, no estaban justificadas y ni siquiera existen. Por eso es que el ego se les debe llevar a juicio para declararlo inexistente. Esto es lo fácil de un curso de milagros. Darnos cuenta de que no hay un real peligro, pero nosotros sí creemos que hay un real peligro y luego lo ocultamos y nos hacemos creer que estamos a salvo. Este es todo el proceso. Hacer a un lado toda la capa de santurronería, de especialismo, de espiritualidad y de bondad y que soy muy pacífico y que no odio ni juzgo a nadie. Hacer a un lado esa capa. No me ha servido de nada. Solo estoy ocultando el odio y la culpa.
Ahora que puedo darme cuenta y ser honesto, odio a Jesús y a su curso, odio a todos mis hermanos y sus especialismos y me odio sobre todo a mí. Cuando pueda ver eso, ser honesto y no justificarlo, tampoco condenarme, solo mirarlo. Cuando pueda verlo, estaré llevando la oscuridad a la luz. Estaré tomando todos mis pensamientos de asesinato, de ego y decirle a Jesús, me rindo, te traigo todo esto, pero ayúdame tú, por favor, porque yo no sé. Te pido tu ayuda, pido la ayuda a la voz que me dio mi padre. Con mucho amor y bondad, Dios me mandó un guía, un maestro, un consolador, un ser que me trae cariño, suavidad y paciencia. Y esa es la voz que hoy quiero aceptar en mi corazón, en mi mente. Y de una vez por todas quiero aceptar al amigo que Dios me dio. Esto es traer la oscuridad a la luz, es ser honesto, nada más. Lo único que se nos pide es simplemente darme cuenta, hasta ahora no he sido honesto y no he querido ser honesto. Me daba miedo la honestidad porque pensé que iba a desaparecer en el amor de Dios. Si puedo mirar eso y no culparme y no justificarlo y no condenarme y no hacer nada ni echarle la culpa a alguien, puedo mirarlo sin darle el pase, tirarle el balón a otro jugador, mirarlo y hacerme totalmente cargo y responsable, eso es todo. De hecho, un curso de milagros podría ser muy fácil, solo que no hemos tomado en cuenta toda la distorsión que le hemos puesto a su sistema de pensamiento, del Espíritu Santo, el sistema de pensamiento correctivo. Guiados con el ego hemos puesto muchas barreras, muchas distorsiones, luego nos inventamos la confusión de niveles y uno dice, es que no lo puedo perdonar todo y luego los demás me dañan y Jesús nos dice, eso no es el perdón, lo estás confundiendo, pero lo estás confundiendo a propósito porque no quieres el verdadero perdón y quieres confundirlo a propósito. La confusión de niveles te la inventaste como una defensa. No es porque te cueste perdonar, es porque no quieres perdonar. Te haces creer que perdonando vas a quedar indefenso y Jesús nos dice que te desprotejas físicamente, que quedes indefenso físicamente. Te dice que quedes indefenso mentalmente, que en tu mente no pongas defensas, que en tu mente no ataques ni te defiendas, que en tu mente no sigas encubriendo tu oscuridad, tus pensamientos de ataque o de autoataque. Eso es lo único que nos pide Jesús, que en la mente llevemos a la práctica el perdón, el hacernos a un lado, el llevar la oscuridad a la luz. Entonces la oscuridad simplemente se transforma en nada y siempre fue nada. Entonces podemos ver la confusión de niveles, yo me la inventé a propósito. Mi propósito era mantener la culpa y el especialismo, por eso me invento la confusión de niveles. Entonces se me va a repetir mil veces, en el perdón no sacrificas tu cuerpo, tu integridad física, ni siquiera existe tu cuerpo, pero no tienes que arriesgar nada, no tienes que regalar tu dinero, no tienes que mantenerte ahí en una relación donde te golpean, eso no es el perdón. Entonces uno insiste e insiste en que si yo perdono voy a tener que dejar que me golpeen, y uno pone esas defensas y uno se hace la víctima y Jesús nos dice, te estás defendiendo de la simple verdad, tienes miedo a la paz, por eso te inventas la confusión de niveles. Y luego te sientes culpable y lo sigues disociando y es un círculo vicioso donde tienes odio, defensa, culpa, odio, defensa, culpa, odio, defensa, culpa. Jesús nos pide, haz un alto, no te justifiques, tampoco te culpes, solo tráeme tu oscuridad y juntos disponemos de la lámpara que la va a desvanecer. Esto lo puedes hacer ahora, hoy mismo, solo que no quieres. Jesús no nos condena por no querer, pero mientras antes nos demos cuenta de que no quiero perdonar, que no quiero examinar mi mente, que me da miedo y terror enfrentarme a mi inocencia, porque representaría la unidad con el Padre, y no quiero ser uno con el Padre, quiero ser un ego, un yo especial. Mientras antes pueda ver eso sin acobardarme, antes lo voy a poder deshacer. Y si lo puedo hacer a cada momento siendo honesto, estaré ahorrando tiempo. Y si me distraigo o se me olvida, no importa, vuelvo a elegir a Jesús como mi amigo, le tomo la mano, vuelvo a llevar esa oscuridad ante la luz. Me doy cuenta de que todo olvido es simplemente una distracción, es una defensa premeditada. Cuando pueda ver todas mis defensas sin justificarlas, sin desentenderme, sin culparme, pero lo antes posible, como nos dicen algunos de los primeros capítulos, reconoce el error y corrígelo lo antes posible. Permite que no tienes que hacer nada más, ya sabes cómo hacerlo. Y vamos a citar una vez más, pero esta vez solo un par de líneas y para terminar con esto, em, la simplicidad de la salvación.
Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro, lo falso de lo verdadero. Y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Jesús nos dice que su curso es sencillo y que es simple. Por supuesto que le tenemos mucha resistencia y se nos va a hacer muy difícil, pero no tenemos que justificar la resistencia, no tenemos que seguir sosteniéndola, simplemente decir, sí, tengo resistencia y se me ha dicho específicamente lo que tengo que hacer cuando pille mi resistencia. No justificarla y no culparme, simplemente decir, tengo resistencia, tengo miedo a la perfecta paz de Dios. No pasa nada grave. Jesús está ahí al lado mío haciéndonos cariñitos en la espalda y abrazándonos, juntando su cabeza con la de nosotros, diciéndonos, hermano mío, te amo, tranquilo, tranquilito, no ha pasado nada. Estamos examinando ilusiones, estás a salvo, estás a salvo. Es solo un sueño, no ha pasado nada, estás a salvo. Esto es lo que nos hace Jesús. Nos consuela, nos da un cariñito en el corazón, nos entrega una experiencia de paz, de decir, no eres pecador, no eres culpable, no ha pasado nada. Miremos con calma, detenidamente, todo tu especialismo, todo tu siniestro sistema de pensamiento de odio y de ataque y de culpa, pero tranquilos, porque lo que estamos viendo es simplemente una pantalla, una película en la tele, no es real. Tú te la inventaste y eres 100% responsable, pero no ha tenido efectos reales, así que tranquilo. Miremos con calma todo el asesinato para darnos cuenta de que no es real. Y bueno, ya con esto vamos a ir terminando. Muchas gracias.